Y hoy estamos con 3 amigos, no uno. Con Marciano Dovalina, bienvenido por haber aceptado y estar aquí. Y preséntanos a Jules y al Marcianito, mi Marcianito. publirelacionista y mi consejero. Ah, muy bien. Por eso es como, yo te decía el otro día que era como el changuito de Aladino, que alguien nos dio el nombre y ahora otra vez se me olvidó. Como Pepe Grillo. Como un Pepe Grillo, dice, sí, por aquí no, por acá no. Está muy interesante. Pero bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Porque creo que es mucho mejor cuando ustedes nos los cuentan a que cuando yo hago toda una presentación. Pues saludos terrícolas. Actualmente soy documentalista, filántropo, escritor y guapólogo, que es un término que acabamos de acuñar. Es un guapólogo que no los explica, porque o sea, cualquiera podría decir, porque está muy guapo. También, pero no es el caso, que explícanos un poquito y le queremos dar también la bienvenida a todos los que nos están escuchando en esta 5ª temporada de La Hora Socul. Pues entre otras cosas me dedico a la investigación del fenómeno OVNI. Durante muchísimos años el fenómeno OVNI se llamaba UFO. En inglés, ¿por qué UFO? UFO en inglés y OVNI en español, o por objeto volador no identificado. Entonces las siglas en inglés son UFO y las siglas en español son OVNI. Y de unos años para acá, pocos años para acá, ya cambió la terminología a UAP, UAP. Entonces, ¿qué significa? Y en español es FANI, fenómeno aéreo no identificado. ¿Y en inglés? Entonces, lo mismo, es que ahorita te conté esa historia del inglés, que también es una historia como dentro de mis historias. Y desde el 2004 no hablo inglés, pero bueno, ya andaremos en eso. Y me cuesta mucho la pronunciación, de verdad. Cuando yo hablaba inglés, leía en inglés, pues tenía mucha biblioteca en inglés, pero avanzamos y te voy contando esa parte. Esa parte. Y bueno, ¿por qué decides que Jules te acompaña a todas partes y Marcianín? Sí, el Marcianito. El Marcianito también te acompañe a donde vayas, tú lo llevas. Pues es que yo regresé al fenómeno OVNI en el 2023, lo dejé 19 años, y pues prácticamente regresé como un desconocido, pues la gente de 19 años ausente, y además pues cuando empecé en esto estaba muy chavito, tampoco es que fuera el gran conocido, apenas me estaba pues medio dando a conocer, involucrar, además estaba en un grupo como muy cerrado, donde tenemos un proyecto pues muy interesante patrocinado por la Fundación Rockefeller, y no éramos tanto de salir en televisión y todo este rollo, más bien estábamos enfocados a ese gran proyecto. A esa investigación. Entonces, pues tampoco nunca fui famoso. Del 98 al 2004 que estuve en esto la primera vez, en mi primera etapa. Y pues ahora que regreso, pues necesitaba hacer algo diferente. Primero para llamar la atención, para que la gente me conociera y sobre todo para conectar con los chavos, porque hay una brecha generacional muy grande dentro del fenómeno OVNI. Entonces, pues sí estamos que ya tienen 30, 40, 50 años investigando el fenómeno. Después estamos nosotros, que de repente el otro día alguien me decía que somos la nueva generación, y yo digo, ya tenemos 40 años y somos la nueva generación, estamos fregados, ¿no? Claro. Y pues la idea es conectar justo, o sea, mi principal como reto aquí es conectar con niños de primaria, secundaria, prepa, universidad, que son cosas que ya hemos estado haciendo, pero bueno, este es un gran pretexto, ¿no? Como para romper el hielo con mucha gente, no solo niños y jóvenes, sino también muchos adultos, en esta parte de romper el hielo, pues poder también platicarles, explicarles un poquito qué es el fenómeno OVNI, y pues ya son parte como de mi marca o mi branding, ¿no? Sí, que conmigo sucedió un poco que Jules en una fiesta se tomó fotos con todo el mundo y conmigo, que yo le tenía cierto respeto. No, me asustó en un inicio, no vi que era un marciano, un alien, y sí, como que luego, y justo cuando yo me voy a tomar la foto se cae Jules de la silla, entonces fue como, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, pero fue gracias a eso que hablamos del tema. Por ejemplo, ayer estaba en una alfombra roja de un festival de cine de comedia, y yo no participé con ningún guión, con ningún cortometraje, con ningún proyecto. El invitado era Omar Chaparro, que era el homenajeado, y pues antes de que llegara Omar Chaparro, pues todos los ojos se fueron hacia Jules, toda la gente se me acercaba por Jules, toda la gente se tomaba fotos conmigo, y hasta fue bien chistoso porque de repente se me acerca una chica, lo ve, y me dice, ¿qué haces? Y le digo, tengo un festival de cine extraterrestre.
quiero patrocinarte, pero así. Que ahora vamos a hablar de ese. Entonces, es el primer Festival Internacional de Cine. Y así he sacado un montón de contactos, como no tienes una idea. Por eso digo que es mi publirelacionista. Claro. Y además bien chistoso porque se me acercan por Jules, sobre todo. Y a veces he sacado proyectos que no tienen nada que ver con ovnis. Sería platicando con las personas, hacer otros proyectos, otras cosas igual de interesantes. Pero pues el contacto pues, ha sido Jules. Ayer en alfombra roja del Festival de Cine estaba rodeado de una serie de amigos actores y directores y a todos los conocí. Ayer coincidimos todos y a todos los conocí gracias a Jules, ¿no? Entonces, pues creo que sí, pues son ya dos entes importantes en mi vida. En tu vida. Y en mi trabajo, ¿no? Pero a ver, vamos a irnos un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Cuál es tu, o sea, por qué decides estudiar este fenómeno, empezar a investigar más acerca de todo esto? Esto es algo que traigo desde niño, porque ya de Reyes, a los 5 años, ya los Reyes Magos, ¿no? O sea, estaba dormido, veo bajar, se ilumina mi recámara, me despierto, me asomo, veo bajar una nave, que para mí era una de las 3 estrellas donde venían viajando, y veo 3 seres. Y entonces, pues también eran los Reyes Magos, yo juraba que eran los Reyes Magos. Pero los Reyes Magos vienen en camellos. Al otro día a todo el mundo le fui a contar que eran los Reyes Magos. 3 años después que me enteré que ellos son los embajadores de los Reyes Magos en la Tierra, pues dices, como dices, ¿no? No vienen naves, vienen en camellos. Y entonces fue cuando se me quedó muy grabada esa imagen, se me quedó muy grabada esa escena. Y yo dije, no, pues lo que vi fue algo de otro planeta. Y literal, porque también, justo cuando yo me entero de esto, se pone de moda Jaime Maussan y se pone de moda una serie que a mí me encanta, que es Invasión Extraterrestre. Y entonces, pues, yo era fanático de Invasión Extraterrestre, se veían los ovnis gigantes, los seres que se quitaban la piel, que se convertían en reptiles y que venían de otros planetas. Y entonces, a partir de ahí me empecé a dedicar mucho a leer y a investigar sobre el tema. Y entre el 98 y 99, caigo con un grupo justo de personas que se dedican a esto, con un proyecto bien importante que ellos tenían, patrocinado por la Fundación Rockefeller, que en ese momento yo no dimensionaba que era que te patrocinaran Rockefeller. Yo desde los 16 años busco fondos para mis proyectos, pero para mí que te patrocinara Rockefeller era como si voy a cualquier empresa, me das mi lanita, llega mi proyecto, ya después años después me enteré que no, pero pues ahí empieza pues todo este amor, ¿no? Ya hacía cine, hacía teatro, hacía como varias cosas, siempre he estado como muy enfocado al arte, pero dentro de este como enfoque en el arte, pues también tenía como mi pausa para meterme como a este mundo de los ovnis. Pero alguien que esté como yo, que realmente solo vimos Alf, que sabíamos que era extraterrestre, y que vimos E.T. y que lloramos cuando E.T. se tuvo que regresar a su planeta. ¿Qué es todo este mundo? ¿Cómo Jaime Maussan, mucha gente lo ubica, mucha gente a lo mejor ni siquiera tiene idea de quién estamos hablando? Lo dudo porque es un personaje ya muy conocido, pero todo este mundo que existe, no existe, lo que me platicas de las momias encontradas en Perú, las piezas que me enseñabas el otro día, todo esto, platícanoslos, porque es muy interesante y que la gente dices, ay, ovnis, sí, pues había una taquería de los ovnis. Yo me acuerdo que yo amaba ir a esa también era como lo más cercano a mí con los extraterrestres. Que había unos tacos ahí en División del Norte, creo que hay todavía unos en Polanco, que se llaman los ovnis, y había ovnis. Y me gustaba porque veías ahí como... Y pues, los supersónicos, o sea, eso era como lo más... Pero entonces... Bueno, había muchísimo. De hecho, la cultura pop y las caricaturas que encontró el fenómeno ovni en los 80s, México era pues como pues, un boom de todo esto, ¿no? Tenías a los halcones galácticos, tenías a los supersónicos, tenías a los Thundercats, o tenías cualquier cantidad de caricaturas. Podemos hablar de los supersónicos. Que tienen que ver con ovnis. No, pero los supersónicos, por ejemplo, no tiene que ver tanto con ovnis. Los supersónicos más bien... Con el futuro. Es con el futuro, ¿no? Pero los ovnis vienen de atrás.
Sí, o sea, pero al final de cuentas los ovnis o los supersónicos viajan en el espacio, ¿no? Entonces ya eso te saca de la Tierra. O sea, todo lo que te saque de la Tierra tiene que ver con el fenómeno ovni, con el fenómeno extraterrestre. Por eso se llama así. O sea, el fenómeno ovni viene desde las culturas madres y ha estado ahí toda la vida. Y hay un montón de textos egipcios, sumerios y de muchísimas culturas donde te hablan de este fenómeno. La Biblia, Sí, eso es lo que quiero. la Biblia te habla de este fenómeno. Cuando se empezó a estudiar como de manera pues, profesional, formal por decirlo de alguna manera, después del evento de Roswell, Nuevo México, el 2 de julio de 1947. ¿Por qué? Fue un boom tan grande que de repente pues, se estrella la nave con 3 seres. Dicen que se estrelló una nave, que había 3 seres, que 2 vivos. ¿En qué año? En 1947. 2 muertos, 1 vivo, que los agarraron. Y al otro día dicen que no es cierto, que todo era mentira y que era un globo aerostático. Y a partir de ahí viene la famosa Área 51, vienen varios proyectos muy importantes dentro pues, de este mundo, de los que nos dedicamos a esto, como el proyecto Majestic 12, como el proyecto Libro Azul, como los silenciadores. Pero que, o sea, esos proyectos que Por ejemplo, son... Majestic 12 es un proyecto que nace más o menos en 1953-54, con el presidente Eisenhower. Eso es una historia que puede parecer fantástica, pero hay documentos firmados de la presidencia de Estados Unidos, que incluso hace poco acaban de desclasificar. Eisenhower fue el único presidente de la historia de Estados Unidos que ha tenido que ver con el Área 51 y que ha tenido que ver como de manera como más fuerte con este tema de los ovnis. Y supuestamente, y estos documentos hablan de eso, Eisenhower firma un pacto con la raza gris para que pudieran abducir a cambio de tecnología. Estados Unidos crece mucho en tecnología y de repente empiezan a haber como muchos testimonios. ¿Qué es la raza gris? De personas abducidas. La raza gris es una de las 3 razas más populares que hay dentro del mundo del fenómeno ovni, que son seres parecidos a Jules, solo que sin bocas, sin orejas. O sea, Jules está un poquito más humanoide. Los otros no tienen boca, no tienen nariz, no tienen orejas. Hay 2 tipos de grises. Los chaparritos, que son como los que dicen que lanzan como de cañón, ¿no? Para investigar y para ver. Y los altos, que los altos venían siendo como los científicos y los que experimentan contigo. A partir del 54 empiezan a haber como muchos casos de personas que afirman haber sido abducidas y se convierte esto como en un boom de estudio. Y hay otro fenómeno también que nace muy interesante, porque dentro de este proyecto Majestic 12, donde escondían mucha información que tenía que ver con tecnología inversa y con todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, nace un proyecto que se llama Los Silenciadores. Y los silenciadores son los famosos hombres de negro, que mucha gente que tenía que ver con temas de contacto, de abducción, o que tenía información, pues, que yo creo que el gobierno no quería que se supiera, se le aparecían estos hombres de negro, que en la mayoría de relatos vienen 2, en un Cadillac negro, primero te hacían una visita, después te amedrentaban, y si no hacías caso, incluso te desaparecían. ¿Qué es la película de Matrix? No, sería más bien la película Hombres de Negro, pero Hombres de Negro es una caricatura. ¿Por qué? Y además es una caricatura que mandó a hacer el presidente. Porque en esa época, 93, 94, cada vez había más testimonios de hombres de negro. De hecho, aquí en México hubo varios. Y hubo uno muy, muy popular de un piloto que hoy cumplió 50 años, el caso de este piloto, que se le aparecieron los hombres de negro. Fue un piloto mexicano que tuvo una experiencia ovni, que además la experiencia estuvo a nivel nacional. Y dentro de esta experiencia están las grabaciones donde en el avión aparece una voz de un ser extraterrestre, donde dice que... Dentro del avión. O a la torre de control. A la torre, o sea, la torre de control. La voz de un extraterrestre que dice que le estamos cagando, que le estamos regando, que amor y paz. Y el avión fue suspendido por 3 objetos y de repente apareció en un lugar donde la gasolina no le hubiera permitido llegar. Carlos Pacheco. O sea, un poco como tu cuento, porque aquí tenemos su libro, ahorita vamos a hablar de su libro, el cuento de El vuelo 377. Algo así. Algo así. Solo que él iba solo. Aquí ya es como un poco más fantasioso. Sí, aquí y aquí ves a los monitos como en las ventanas y eso. Pero fue una historia, te digo, documentada. Había un científico, Hynek, un científico en Estados Unidos, durante muchos años, tronaba todo lo que tenía que ver con el fenómeno ovni y decía que todo era mentira, ¿no? Según a través de la ciencia. Y después se vuelve el mayor defensor del fenómeno ovni. Imagínate que habrá visto
que después de que Estados Unidos lo contrató para que dijera que cualquier cosa que hablan de los ovnis, todo era mentira, estaban locos, él se vuelve uno de los más importantes. Viene a México e iba a tener un encuentro con Pacheco, con este piloto. Y cuando iba el piloto en el auto, lo cierra un Cadillac negro, se bajan los hombres y lo amenazan. Y le dicen que no vaya y que no llegue. Y una de las frases que le dijeron fue, si valoras tu vida y la de tu familia, no vayas al lugar, olvídate de esto, no hables. O sea, los hombres de negro, en pocas palabras, evitaban que estas historias salieran a la luz. Hay mucha gente que tenía cosas importantes por publicar y los hacían desistir de las publicaciones. Hubo muchos desaparecidos. ¿Y nunca se le aparecieron a Maussan? Pues a él no, pero gente de alrededor sí. Okay. Que además, a final de cuentas, Maussan es divulgador. O sea, Maussan no tiene investigaciones. ¿No es investigador? No, es divulgador, es comunicador. O sea, Maussan le llega todo y él lo muestra. O sea, últimamente pues iba a crear como la esfera o las piedras, las momias de Nazca, pero él no es investigador. Ahorita ya tiene un equipo que de repente va a investigar, sí mete dinero para que se hagan estudios, pero él es un periodista y ya se hizo famoso de recopilar. Él se hizo famoso porque le llegaban videos de ovnis de muchísima gente y el único que hacía era pasarlos en su programa y pues hacerse alguna pregunta, ¿no? O decir si son verdaderos, son falsos. Pero además, algo bien curioso de los hombres de negro es que hay una teoría de que son agentes de la CIA con seres híbridos. ¿No? Que los seres híbridos son estos seres que son de mamá humana y papá extraterrestre o viceversa, que también hay mucha teoría del hibridaje y muchas historias que tienen que ver a través del hibridaje. Pero bueno, contestando a tu pregunta, pues esto de la ufología, pues prácticamente nace en 1947. Pero, por ejemplo, me acaba de llamar muchísimo la atención. Yo juraría que Maussan investigaba estos ovnis. Era un investigador, no solo un comunicólogo. No, porque casi nunca iba al lugar. O sea, mira, tú haces una investigación de ovni, por ejemplo, yo grabo un ovni, ¿no? Entonces, para hacer una investigación, pues descartas que fue algo casual, ¿no? O sea, hoy pasó un ovni a las 8 de la noche. Una, tendría que preguntar alrededor cuántas personas lo vieron. Dos, por lo menos 1 o 2 semanas tendría que irme todos los días a las 8 de la noche a ver si tiene un patrón. O a lo mejor fue un 7 de julio, ¿no? Y entonces a lo mejor a los ovnis se les ocurre aparecer todos los 7, ¿no? Entonces también todos los 7 tendría que venir para ver si... Pues eso es lo que hace la investigación. Y Mossad lo que hacía prácticamente era ir a entrevistar, si de repente, o pasar los ovnis que le mandaban miles, ¿no? Y tampoco puede ir a casa de miles de personas. De repente hubo algunos grupos que ya empezaron a investigar un poco más, pero digo que no hubo mucho. Y por ejemplo, hablando de los hombres de negro, con la película de Hombres de Negro, en esa época había muchos reportes de los hombres de negro, y el presidente agarra y dice quiénes son los comediantes más populares de la época. ¿Quién es el comediante más popular de la época? Will Smith, con el príncipe del rap. Entonces tráiganmelo y hagan una película en tono totalmente de comedia y de burla sobre los hombres de negro, para quitarle esta idea a las personas de que realmente de que están apareciendo y de que son malos. Y entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿Como un comunicólogo o como un investigador de los ovnis? Pues yo hago un poquito más, yo lo estoy enfocando mucho, sí, hago investigación, pero hago más, me dedico más como a promover la cultura, el arte, ¿no? A través de la escritura, sobre todo, y a través de conectar con escuelas, a través de la educación. O sea, lo que creamos nosotros es como plantear un poquito como este fenómeno a través de la investigación, a través de la educación, ¿no? A través de la escritura, a través del arte, a través de la literatura, a través del cine. ¿Por qué? Porque también para investigar, y para investigar como deberías investigar, necesitarías mucho dinero o alguien que te respalde. Y que también aquí en México prácticamente es algo que no hay, ¿no? O sea, de repente si vamos a algunos lugares, hacemos algunas entrevistas, pero tampoco usted podría decir investigador. De hecho, creo que actualmente en México habrá 2 investigadores, o sea, reales, en cuanto al fenómeno. En el mundo, ¿cuántos investigadores reales crees que existen? Hay otros países que tienen como más personas. Por ¿Qué países son los más importantes en estas investigaciones? Pues Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania. De hecho, Alemania ha investigado el fenómeno OVNI mucho antes de que pasara lo de Roswell. Hitler era un clavado del fenómeno OVNI, de todo lo esotérico y del fenómeno OVNI.
y Alemania tenía mucha tecnología, incluso hay rumores de que sí lograron hacer como un primer objeto volador con tecnología inversa. Entonces, pues hay países que lo hacen, pues tienen más infraestructura, pero digo, no hay tanta investigación y también a veces el mismo fenómeno no te lo permite, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo, es como los fantasmas, pues si yo puedo venir a tu casa, que me dices que hay fantasmas, a lo mejor puedo ver un poquito, pero a lo mejor son los que te aparecen a ti. Y por más que yo venga a investigar, cuando yo vengo, nunca se aparece nada, nunca se... Ajá. Entonces, pues también desafortunadamente, pues son dos fenómenos que pues para poder investigar tienes que salirte, ¿no? Del planeta y buscar otros planetas, ¿no? Exacto. Que es algo que pues, apenas con la luna empiezan medio a hacer, pero no ha podido llegar el hombre a caminar, estar en la luna, a poder agarrar la tierra de la luna. Entonces es un tema, pues es como muy idealista, pues muy difícil, a veces muy increíble, pero también es una realidad porque cada vez más personas están viéndolo, porque cada vez más personas están viviéndolo, porque cada vez más personas están asumiéndolo, cada vez hay más contactados, cada vez hay más abducidos y sobre todo muchos que no se quieren hacer famosos, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con abducido? El abducido es la persona a lo que lo suben a la nave y en la nave pueden experimentar con él o pueden implantarle un chip. Hay muchísimos que tienen experiencias muy negativas de esas abducciones. Hay otros que te pueden dar experiencias un poco más positivas, aunque a final de cuentas la misma abducción entre que llegas allá arriba, pues no sabes qué va a pasar contigo. Pero por ejemplo, yo conozco muchos niños que ya tienen 60 años, pero que los abdujeron cuando tuvieron 10 años. Y ellos me cuentan experiencias positivas adentro de la nave, que les dieron como una bola de metal, que les dijeron que se la acercaran al corazón y que la bola de metal se les metió. Eso fue a los 10 años. Y que les dijeron que era para estarlos vigilando y que algún día iban a regresar con ellos. Y algunos de ellos me cuentan que ya han tenido experiencias con estos cuates que viven hace 50 años. Ahora, estas bolas, o sea, si tú te incrustas una bola, yo soy súper escéptica, en todo este tema, pregunta. Pero si te incrustas una bola, pues una resonancia magnética la mostraría. ¿Se muestran pues, o no se muestran? Pues haz de cuenta que ellos cuando se ponen la bola aquí, se convierte en líquido y se les mete en la sangre, ¿no? Entonces no sé si se les meta como metal, no sé si les... Pero lo que sí ha habido es que varias personas, cuando les hacen radiografías, tienen chips implantados. Y eso sí está contra la radiografía. No es de que te estoy contando nomás la historia. Sí. Y son cosas que ni siquiera los médicos saben cómo pudieron llegar ahí. Y pues son estos famosos chips que supuestamente es para vigilarte o para saber dónde estás en el momento que quieran volver a tener contacto contigo. Que también existe esta teoría de que en la península de Yucatán no es tanto el meteorito que cayó y que destruyó a los dinosaurios y eso, los cenotes, sino que son en forma redonda y todo porque ahí estuvieron habitando seres extraterrestres. Esta teoría y que el meteorito realmente no acabó con los dinosaurios, acabó con estos seres extraterrestres. ¿Qué tanto se ha estudiado eso o no? Es bien difícil de estudiarlo, ¿no? Es bien difícil de estudiarlo por dos cosas. Una, cuando lo empiezas a estudiar, o te callan o te tiran de loco, o ya no te dan presupuesto, porque es una parte de la historia que no quieren que se conozca. Okay. Y la otra, por más que queramos, por más aparatos que tengamos, nunca vamos a saber la verdad. Nunca vamos a saber cuándo llegó el primer hombre o el primer ser a la Tierra. O sea, nunca vamos a saber, o sea, incluso si te vas hasta la Biblia y eres muy religioso, si tú te vas de Adán y Eva a Jesucristo, pasaron como 350,000 años. Y se han encontrado seres de más de 1,000,000 de años, ¿no? Entonces ya no checan ¿Estos seres dónde se han encontrado? En todo el mundo. O sea, en Egipto, en Sumeria, en México, o sea, en todo el mundo se han encontrado cuerpos de seres que tienen mucho más antigüedad que los primeros dos que llegaron a la Tierra, ¿no? Pues Adán y Eva, ¿no? Hablando como de esta parte. Aunque también sí, mucha bueno, gente religiosa nos habla que es una analogía. Exacto, ¿no? Es una analogía, es mitología al final del día. Pero al final de cuentas nunca vas a saber, o sea, nunca vas a saber quiénes fueron los primeros, ni cuántos fueron los primeros en estar aquí. O sea, por más que investigamos a estas alturas, o sea, regresarnos, que si pudieras inventar una máquina del tiempo que te regresara hace 1,000,000 de años y lo vieras, pues sí, no hay forma, ¿no?
Y quién sabe, a lo mejor algún día se puede inventar, ¿no? Ya con tanta cosa que nos sorprende. Sí, sí, sí. Pero pues sí, es muy difícil conocer. Mira, hay tantas historias de que nosotros somos los invitados en este planeta, a nosotros son a los que nos trajeron aquí a este planeta, incluso diferentes razas, y por eso somos tan diferentes los asiáticos, de los africanos, de los latinos. Pues todas estas historias de todas las razas que han tenido, que convivieron con todas las culturas antiguas. Entonces, pues, son teorías que yo creo que son historias emocionantes, eso sí. En muchas, pues también te emocionas porque ves vestigios, ¿no? Como de cosas no humanas, igual no llamarlos extraterrestres, pero por lo menos ves muchos rasgos no humanos, ¿no? En mucha iconografía de otras culturas. Por ejemplo, en Perú te encuentras muchísima iconografía de seres de 3 dedos. Y entonces tú dices, ¿por qué no los dibujaban con 5 dedos, no? O sea, ¿por qué tanto ser de 3 dedos? O sea, era tan fácil como ponerle 2 dedos. Si es que estábamos representando un hombre o un humano, ¿por qué no los ponías con 5 dedos? ¿Por qué seres con 3 dedos, con cabezas cuadradas, no? Y de repente te encuentras a las momias de Nazca que son tridáctidas y que alrededor del mundo... A ver, háblame, ese tema de las momias me pareció bastante interesante. ¿En dónde se encontraron? Se encuentran en Nazca, Perú, en el 2017. O sea, es algo relativamente reciente. Sí. Son seres que se encuentran, son seres que el que las encontró, algunas las dejó en Perú, otras se fueron yendo como en el mercado negro a diferentes países, pues se han investigado, se les han hecho estudios y por los estudios sí coinciden con que son seres antiguos y que no es artesanía moderna ni artesanía pegada. O sea, ya hay bibliografías, ya hay un montón de cosas que, pues, que te hacen ver que sí son seres que tuvieron vida. Y esos seres que tuvieron vida, ¿cómo saben cuántos años? Y no solo cuántos años, sino lo que comentabas de había una momia, algo así que estaba como con 3 seres dentro, ¿no? Sí, son seres desecados, se dicen seres desecados. Dentro de estos seres que encontraron, algunos de los que se les hicieron la radiografía, algunas momias tenían 2 huevitos, otras momias tenían 3 huevitos. Entonces, pues sí, eso te da pues, la idea de que eran ovíparas. Y pues para mí es un caso, yo no te puedo decir que son extraterrestres, pero es que también algo que dentro de mis teorías es muchas razas de las que llegaron en alguna época de la vida del mundo ya no salieron de la Tierra. Entonces, si fueron evolucionando, recuerda que tú llegaste aquí hace 1000 años, te quedaste aquí y tienes descendencia, ¿no? Y tu descendencia ya nace aquí en la Tierra. Entonces, eso te hace terrícola o te hace extraterrestre, ¿no? Si ya naciste aquí en la Tierra. Pero sí se han encontrado muchos seres. Es un tipo de mestizaje. Sí, y sí se han encontrado muchísimos seres. Y aunque no hubiera sido mestizaje, ¿no? Porque a lo mejor no se relacionaron con otras... Más que mestizaje, porque mestizaje es que el español, ¿no? Se relacionó con el indígena. Pero más bien aquí sería como si tú ahorita te embarazas y tu hijo nace en Estados Unidos. ¿no? Entonces, y es americano. Tus hijos americanos. Entonces, llegaron estos seres y nacieron aquí en la Tierra, ¿no? Su descendencia. Entonces son terrícolas, son extraterrestres, ¿qué son? Pero sí debe de haber muchísimas razas diferentes pues, que se han encontrado de seres con ADN no humano, con muy poco ADN humano, y pues también que son seres que no van a salir a la luz como tan fácil, pues por como somos el humano. Sí, claro. O sea, ¿qué pasaría si ahorita nos encontramos un ser aquí? Que a lo mejor tú y yo lo saludamos, ¿no? Pero, o sea, en general, bueno, sí. A lo mejor tú sales corriendo, yo lo saludo. No, pero en general, ¿qué harían? Lo agarran, se lo llevan, lo maltratan, lo estudian, lo inyectan. Claro. Entonces somos una raza también como muy bélica, que nos hace falta mucho el respeto. Bueno, el ser humano es bélico, creo que un poco por naturaleza, sí. Desgraciadamente, porque si no, no existirían tantas guerras y no existiría tanta odio y egocentrismos y, bueno, podríamos hablar de ese tema. Los materialistas. Sí, no. O sea, ahí se nos podría ir todo un episodio. No, y de que el ego, ¿no? El buscar a veces, por ejemplo, a mí se me hace tonto, ¿no? Yo que tengo fundaciones y trabajo con niños, pues a mí se me hace tonto gastar billones de dólares para ver qué descubres en Marte. O sea, yo preferiría gastar ese dinero para erradicar el hambre o para
tener un mundo mejor, ¿no? Pero, y sobre todo, bueno, ahí está siendo un poco contradictorio, porque si es un tema que sí te interesa y eso, pues, o sea, si, pero sí, vea, aunque justo, sean miles de billones de dólares, ajá, si es algo que realmente crees profundamente en ello, pues sí te gustaría llegar al fondo de toda esta información, ¿no? sí, pero no vas a llegar al fondo de la información viéndote a Marte. O sea, si tuvieras la capacidad de irte a todos los planetas, de irte al Sol, de irte, pero irte a un solo planeta, yo me baso mucho más en la investigación, pues de lo que hay aquí en la Tierra. Hay tanto aquí en la Tierra y hay tanto fenómeno extraterrestre e intraterrestre aquí en la Tierra. Que En no es dado caso, necesario salir del no, planeta. ahora no. O sea, a lo mejor ya cuando tengamos 100% estructurado esto, pues a lo mejor ya dices, bueno, ya nos vamos del planeta. Y también cuando tengamos la tecnología para irnos del planeta, ¿no? Pero hay tanto aquí para estudiar el fenómeno que digo que a mí me apasiona. Pero sí, es esta parte como del poder, ¿no? De hablando como del humano. O sea, cosas que tú quieras investigar y conocer, pero otra cosa es que tú te pierdas a costa de quien sea para encontrar algo. Ah, no, Que también es lo que pasa, ¿no? ajá. Sí, eso Es ya como es los otra. cuates que experimentan con niños, ¿no? Y pues les vale más porque quieren encontrar la verdad de algo. Y entonces agarran y Claro. depende con lo que sea, ¿no? No, con cualquier O ser sea, humano, me ¿no? agarro los de la calle y estoy haciendo pruebas a ver si le puedo poner la cabeza de un hombre a un borrego, ¿no? Que son cosas que existen. Sí, sí. Y eso es como por el ego de conocer la verdad o tener como... Y es como la parte Que ya no. que ya no está chida. Y por ejemplo, en esto de las historias de ovnis y eso, en realidad, ¿cuántos ovnis que se han comprobado que son ovnis se han visto aquí en la Tierra? ¿O realmente no hay una manera 100% segura de comprobar que ha sido un ovni? Bueno, más bien, ovni, todo lo que no conozco. O sea, ovni es objeto volador no identificado. O sea, todo lo que vuelve que no identifiques es un ovni. Pero puede ser un dron un día. Pero sí saben si hay pruebas de 100,000, más de 100,000, de objetos que no son identificados por ninguna tecnología humana, ¿no? Que también por eso las llaman naves espaciales, ¿no? Por eso se llama ovni. O sea, naves espaciales que tú estuvieras seguro que viene del espacio, ¿no? Y tampoco todos los ovnis son extraterrestres. ¿Y todas coinciden con lo mismo de que son redondos? No, hay 20,000, hay ovnis cuadrados, hay ovnis de plasma, hay ovnis triangulares, hay ovnis en forma de cigarro o cilindro. Porque realmente, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando y que no es tan afín al tema, pues tú como ovni te imaginas, pues eso, el clásico redondo con una bolita aquí arriba manejado por un extraterrestre. Es que tenemos la idea del plato volador, ¿no? Del platillo volador. Y también algunas de las fotografías importantes han sido así. Salieron, han sido así. Ok. Pero últimamente se han visto de chile, de mole y de manteca. Ok, ya hay muchísimo. Y seguro, como dices, también muchos pueden ser drones o tecnología que todavía no conocemos. Están los famosos orbes, que son como estas pelotas que de repente viajan y acaban de encontrar una esfera en Buga, en Colombia. Se han encontrado varias esferas aquí en México. Entonces, y aquí en México, por ejemplo, se encuentran generalmente en lugares o centros ceremoniales que antiguamente pues evidentemente hay lugares más energéticos. Y eso es una realidad, o sea, la energía que tú sientes al entrar a Chichén Itzá, a Teotihuacán, a Tepozotlán, o sea, todo esto. De hecho, hace poco con todo este del incendio de Tepozotlán, que todavía no definen si fue provocado o no provocado y eso, o se llegó a decir de una teoría de que había sido que se estrelló un objeto no identificado en Tepozotlán y que por eso se había provocado todo este incendio. Ahora, si es eso, digo, a menos de que se haya estrellado, pero no, porque también decían que había bajado este ovni ahí a Tepos y que por eso había provocado el incendio, como para ya acabar con la humanidad. Yo creo que eso... No, es que también somos súper fatalistas. Exacto, no creo tanto todo en es eso. como lo piensan los gringos, ¿no? O sea, para los gringos son los salvadores del mundo y todos los zombies vienen a destruirlos. No, bueno, pero esa historia, híjole, no tengo aquí el dato, pero la escribieron aquí en México, o sea, fue un reportero mexicano. No, o sea, la escribieron en México porque traemos toda esta idea de los zombies gringos. O sea, a nivel mundial prácticamente, o sea, el colectivo, pues traemos toda esta idea de que vienen a destruirnos, que se va a acabar el mundo, que vienen a invadirnos, que vienen a atacarnos.
Okay. Entonces, cualquier cosa de desastre, pero por ejemplo hay cosas positivas que puedas creer o no puedes creer, pero está corriendo el famoso video donde va el meteorito y el ovni lo lanza para arriba para que no se estrelle, le hace cambiar la ruta. Bueno, acabamos de vivir un fenómeno aquí en la Ciudad de México. Ese es el que te digo. Pero ya no fue un meteorito, fue un bólido, ¿no? Hay otros videos donde se ve el misil, lanzan un misil y se ve cómo llega una bolita, echa un rayo y el misil se desactiva. Okay. Y de repente desaparece una velocidad impresionante, ¿no? Que ninguna tecnología humana ha logrado eso, por lo menos conocida. Pero este último bólido, por ejemplo, que cayó y que si hubiera caído, creo que con la fuerza que realmente venía, ¿qué lo o sea, qué hizo que fuera más lento su caída, que fuera un bólido y que no fuera un meteorito? El que acaba de caer el mes pasado en Tláhuac. En Atizapán. ¿Fue en Atizapán? Sí, donde fue más fuerte fue en Atizapán. Ok. Pues ahí se ve. O sea, lo que se ve en las cámaras, pues, si no estuvimos ahí es muy difícil, ¿no? Porque escuchamos el estruendo en algunos lugares, pero pues nadie supo más. Y lo que ven las cámaras es como que viene con alguna dirección y que aparece un círculo y le hace cambiar un poco la dirección. Pero tampoco hay un video donde se va donde explota y que ya cae en pedacitos, o tampoco vi ningún video que nadie fuera al lugar y que recuperara los pedacitos. Entonces, también hay muchas cosas que no te explicas o que a lo mejor cuando quisiera investigar, que ha pasado mucho, ya removieron todo y ya no puedes investigar nada. Eso sucede bastante en muchos países. Yo creo que en la mayoría, pero aquí en México sucede. Sobre todo en países tercermundistas pasa mucho. Sí. Porque, por ejemplo, en países primermundistas a veces lo hacen, pero recopilan todo y se lo llevan, ¿no? Como a veces hay un montón de historias de ovnis estrellados donde ves hombres de negro y ves a la NASA, de cómo llegan y se llevan todo, ¿no? Claro, pero aquí no es que se lleven todo, es que avientan, o sea, somos muy mal hechos, ¿no? No es una realidad. Sí. Y aparte, bueno, toda esta parte de extraterrestres, más que ovnis, extraterrestres, o sea, como esta cultura de extraterrestres, el INAH lo tiene como muy bloqueado. No les interesa. No es que no les interese, a lo mejor no les conviene, no lo sabemos, ¿no? No, pero sí, o sea, no les interesa porque... Pero lo tienen sumamente bloqueado. O sea, les tienen prohibido hablar de eso. Y nos consta. Pero se ha hecho muchas investigaciones, ¿o no? Ya se han llevado piezas con simbología extraterrestre, con 800 años de datación, y nos dicen no nos traigan monitos verdes. No, o sea, todo lo que tiene que ver con extraterrestres está en verde. No, pero es como el referente que tienes como de los marcianos, ¿no? De que todos son verdes. Pero uno de los pergaminos que se les llevó sí tenía monitos verdes. O sea, ustedes le llevaron con estudios y con todo. Pergamino a Lina. Con estudios y todo, no necesitaría esas cosas. Ok. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema y que ya más o menos en general nos dimos una idea de todo este mundo, el primer festival internacional de cine extraterrestre lo estás realizando tú en conjunto con... Hicimos un grupo de personas. Exacto, en conjunto con otras personas. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a poder encontrar en este festival? ¿Cuándo es? ¿Cómo? El 10, 11 y 12 de julio en el Cine Villa Olímpica. Y pues vamos a encontrar documentales, cortometrajes, animación. ¿Se hizo una convocatoria para...? De hecho, sí, ya la convocatoria cierra el 14 de mayo. O sea, que toda la gente que nos está escuchando y quiera, todavía está a tiempo. Me queda una semanita. Sí, el 14 de mayo. Y pues a partir de ahí ya vamos a saber realmente qué es lo que vamos a ver. Porque ya sobre todos los proyectos que nos lleguen, vamos a hacer una selección, pero va a haber documentales, cortometrajes, animación, guión de cortometraje y Skywatcher. Skywatcher son videos tomados con cámara casera o celular. Y todo esto, todas estas categorías van a recibir un premio. Sí, los ganadores van a recibir un premio y pues va a haber jurado, vamos a tener conferencias, vamos a tener debates y vamos a tener muchos disfrazados. Va a estar interesante. Pero más allá de los disfraces y de todo esto, pues es darle voz
a toda esta cultura que muchas veces no se tiene así como medio... Ya está más abierta, ya no está. Ya está, sí, ya pero... está mucho más abierta. Y yo, sobre todo por todo lo que se está viendo ya. O sea, es como difícil de Pero decir. se tiene abierta, creo que muy abierta en un plano de fantasía, por así decirlo. No, porque mira, yo te decía algo. No tanto en un plano de investigación, ¿o no, sí? sí, es que mira, hay generaciones que a lo mejor ya no les tocó creer, ¿no? Las generaciones nuevas ya lo ven más natural, ¿no? Okay. Y ya lo ven como más real, aunque también hay mucho fake por TikTok y todas estas redes sociales que sacan cosas que no son, y por la inteligencia artificial. Pero ya que los gobiernos públicamente y los periódicos públicamente hablen de esto, es porque ya no lo están viendo como fantasía. O sea, el gobierno no perdería su tiempo a hablar de fantasía, ¿no? Hablar de sí, Star Wars, y no. Y gobiernos en todo el mundo y en todos los países. ¿Qué gobiernos son los que principalmente hablan de estos temas? Pues mira, que empezó a abrir esto fue Estados Unidos, cuando Estados Unidos es el más cerrado. El 26 de julio de hace 2 años. Más bien, este 26 de julio se cumplen 2 años. ¿En dónde? En el fue? Congreso de Estados Unidos, bajo juramento, que es que para los gringos jurar es lo más importante. Y fueron 13 militares, pilotos aéreos, y dijeron que Estados Unidos tenía ovnis, que Estados Unidos tenía seres, y hablaron de todo esto. Luego con Jaime Maussan, aunque yo siento que la regó por la presentación de cómo lo hizo con las momias, pero bueno, a lo mejor para él no la regó y era la publicidad que quería. ¿Qué presentación? Bueno, antes el 12 de abril. ¿De este año? De hace 2 años ya se había tenido acercamiento con la Cámara de Diputados, ¿no? En México. Y el 12 de septiembre, Maussan, en el Congreso, junto con una serie de pilotos aéreos y diferentes personalidades, habla de la regulación de los espacios aéreos, y ahí es donde presenta las momias de Nazca. ¿Pero lo presenta como una iniciativa o lo presenta como una conferencia? No, como iniciativa. De hecho, la regulación de espacios aéreos es algo que está pasando en todo el mundo. Sí, eso sí. ¿No? Y está pasando no porque nos tengan que pedir los ovnis para permiso para pasar, sino porque ya les están dando credibilidad a los pilotos aéreos para que no se burlen de ellos y no los corran cuando estén en viaje y digan, oye, estoy viendo un objeto volador no identificado, que ahora les llaman WAPs. Entonces ya como la terminología para decir que estás viendo uno de esos es estoy viendo un WAP. Okay. Mi avión no responde. Está pasando esto. ¿Usted lo ven en el radar? Sí, que es un poco lo que pasa con la serie de Manifiesto. Pero, a ver, volviendo a lo que presentó Maussan. Pero ya cuando lo ves así, pues quieres decir que ya no es fantasioso y que ya le están poniendo atención. Sí, pero esta iniciativa que presenta Maussan, ¿la presenta ante el Pleno o ante la Comisión? Ante el Pleno. O sea, son iniciativas que ya están funcionando algunas. Y se están metiendo iniciativas de derecho interplanetario, de educación a nivel primaria. O sea, se está haciendo una serie de cosas que muchos congresistas, diputados, o como quieras llamarlos, le están poniendo mucha atención y por lo menos están dándole paso y están hablando de esto. O sea, ya no lo ven como algo de que no nos traigas estas cosas aquí. Sí, que por otro lado es una dualidad súper fuerte porque es como, sí, tráeme de los ovnis y de los extraterrestres y de toda esta parte, pero no me traigas más enfermedades raras. Entonces es como, no, pero bueno, es interesante esto que nos cuentas de Maussan. Supongo que o continúa o se le haya caído con la legislatura, porque muchas de las iniciativas que se presentaron en legislaturas pasadas, pues se quedan en las legislaturas pasadas y no le dan. Sí, no, pero la regulación de espacios aéreos ya existe. El problema es que volvieron a tomar a Maussan como payaso porque presenta unos seres que dice que son extraterrestres y pues que también todavía no era el momento para hacer eso ni el lugar, ¿no? Cuando ibas a hablar de una cosa, cuando trajiste al piloto aéreo de Estados Unidos, que unos meses antes ya había aceptado ante juramento que los ha visto y que existen seres, entonces yo creo que Maussan se emocionó y dijo, ahora es cuando, y ahí como que le dio la torre un poquito a todo esto, pero ya hay apertura, ¿no? ¿Y fue ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México o la Federal? No, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México nada más, o sea, no hay una apertura todavía a nivel país. Bueno, no, están todos los diputados, no, esto es para todo el país, o sea, los espacios alrededor. No, bueno, pero es que tenemos Cámara de Diputados de la Ciudad de México y Cámara de Diputados Federal, fue una federal. Fue la federal. Ok, sí, porque bueno, la Cámara de Diputados Federal está en la Ciudad de México, pero también tenemos nuestra Cámara de Diputados de la Ciudad de México.
Entonces fue en la Cámara de Fue Diputados federal. Federal. Y ¿recuerdas alguno de los diputados que apoyaba esta iniciativa o firmó García eso? Luna. Ok. Y no recuerdo los otros. Soy malo para los nombres. Para los nombres, ok. Pero bueno, entonces, en este festival, en general ya sabemos que vamos a ver y todo, pero volviendo un poquito a lo que decíamos de la inteligencia artificial, ¿cómo vas a poder identificar tú como jurado si lo que se grabó fue con el celular o fue creado Es facilísimo. con... ¿Sí? ¿Es facilísimo? Sí, sí. Por lo menos ahora es facilísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente los que nos dedicamos a esto sabemos la calidad de un video que te llega de un ovni, la distancia, y la otra es también el tiempo. Por ejemplo, de repente ves videos buenísimos donde estás en el avión y va un ovni al lado y a los 6 segundos se cortan. Hay todas las inteligencias artificiales gratuitas se te cortan a los 6 segundos. Las de paga te dan a lo mejor 12 segundos. Pero la gente, si tú estás aquí grabando un ovni que además se ve ya como si estuvieras aquí con tu Ferrari, ¿no? Y lo vas a cortar a los 5 minutos, ¿no? Digo, lo vas a cortar a los 2 segundos, a los 3 segundos, y no se ve una interferencia en el celular. O sea, si ven como grabas aquí, lo dejas de grabar. Entonces, todo eso, todos esos detallitos, dices... ¿Y quién va a conformar ese jurado? Sorpresa. ¿Sorpresa? Ok. Con la rueda de prensa, ojalá que la estemos cubriendo ahí como Fundación Socul también, y ya les estaremos contando, pero bueno, supongo que sea un jurado muy experimentado, ¿no? Y además es un jurado que tiene que ver con el fenómeno ovni y con el cine. Con el cine, o sea, es como ambas. Va a haber 2 homenajes importantes. Uno va a ser Alfonso Salazar. ¿Él es? La persona más importante de los vivos investigadores en México, de los pocos investigadores que hay del fenómeno ovni en México. Es una biblioteca, fue técnico aéreo, tiene más de 52 años en esto. Y el otro va a ser Alfonso Arau. Entonces es un director de cine de otro planeta, tiene 93 años y sigue filmando. Muchos no lo saben, pero es el único director de cine en el mundo que ha dirigido a Woody Allen en una película. Y pues creo que lo amerita. Y bueno, para película mexicana que más conocida es como Agua para Chocolate, que es... Y entonces él va a ser homenajeado ahí, ¿no? Bueno, pues también eso es importante. Ahora, el costo de los boletos, ¿cómo es? ¿La entrada es gratuita? El costo va a ser como 20 pesos en promedio por boleto. O sea, es un precio muy accesible. Sí. ¿Y dónde pueden adquirir esos boletos? Va a ser directamente ahí en los cines Villa Olímpica. Pero entonces tienen que llegar a formarse desde las 6 de la mañana o como... Es que no, pues a lo mejor tienen como mucha convocatoria. Vamos a empezar a las 11. A las 11. Entonces, como van llegando, los van comprando. Ok. ¿Se van a terminar estos boletos? Porque también pasa que mucha gente compra y no va y ya no puedes acceder a los lugares. Hay gente que de repente se emociona así, compré 10 y a la menor hora no van 2. Entonces, pues en este el primer ejercicio de festival, pues va a ser al momento. Llegue, y si no llegaste a la primera película, pues fórmate para la segunda. Ok, y va a haber, por ejemplo, un tipo de permanencia voluntaria. O sea, ¿se puede quedar todo el festival? No, cada película es boleto nuevo, por eso lo pusimos a 20 pesos. O sea, por lo general un boleto te cuesta 100 pesos para una película, ¿no? Sí. Aquí por 100 pesos ves 5 películas. Ok, pero si tienen que llegar con tiempo, ¿qué capacidad tiene este cine? Como 600 personas. 600 personas. Solo es un cine, sí, o sea, solo es una sala. Ajá. Y va a haber un programa que supongo que también en la conferencia de prensa día por día, ¿no? lo tengamos porque ya. Va a haber debates, va a haber conferencias. Y bueno, todo esto lo podemos encontrar ¿en dónde? ¿Dónde podemos ir actualizando toda esta información? www.filmfreeway, si quieres también te paso bien para que ahí les .com/WAPFilmFestival. Sí, aquí Mosco nos va a hacer favor de poner como, el póster. Como la página oficial de todos los festivales de cine. De todos los festivales de cine. Tiene una página que reúne a... Sí, pero a todos los del mundo. Ajá. Pero no tienen ustedes una página sí, pero todo está ahí. O sea, tenemos la página de WAPFilmFestival.com, pero tú vas a tener que ir a la Film Freeway. Entonces, pues ahorita en la convocatoria mejor vete directo ahí para que veas las bases y metas tu proyecto. Ok, pero... dos páginas. No, a lo que voy es como ya una vez como espectador, o sea, no como para meter el proyecto. Sí, para espectador también, o sea, en la página web, ya después de la rueda de prensa,
15 días después de la rueda de prensa, ya se libera todo. Sí, porque ya vamos a saber qué películas vamos a proyectar. Ok, perfecto. Y bueno, cambiando de tema, aquí en las manos tengo este libro que se llama México y sus marcianos, que, bueno, yo me dio solo tiempo de leer un cuento. A mí el que más me llamó la atención, leí todos los nombres, y fue el de El vuelo 377. Yo no sé, probablemente me llamó la atención, porque es de los pocos que no trae como el marciano o algo cósmico y eso. Aparte yo tengo como hay un tema con los aviones, digo que esta serie de Manifiesto me gusta muchísimo, pero son cuentos, y son cuentos muy fáciles de leer, muy digeribles, o sea, en 5 minutos te aventas uno. No es, o sea, no considero que sea un libro para leer, o sea, a lo mejor te picas y lees 3 o 4 cuentos, no es un libro de los que te avientas de un jalón todo, sí. O a lo mejor y sí. Mucha gente me ha dicho, de hecho, me gusta escribir así, como fácil y sencillo. Ajá. Incluso en el periódico, cuando escribo, trato de hacer algo como muy fácil y a veces como muy divertido y me encanta sacarlo, sí, para que la gente pueda leerlo. Sí me ha pasado con personas que me dicen, empecé a leer el primer cuento y terminé a las 3 de la mañana y ya leí todo tu libro. Y me dicen cuento por cuento. Yo tengo experiencias bien padres con este libro, pero muchísimas. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿todos los cuentos son 100% ficción o en algunos tienes algo vivencial? Pues podría ser ficción o no podría ser ficción. O sea, ¿en qué te basaste para escribirlos? Me basé para escribirlos. En algunas experiencias o cosas que te han contado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música de Chava Flores. Y cómo narraba, ¿no? Cómo narra México, Distrito Federal, y los 15 años de esta Esperpenja, o como se pronuncie, y todas estas historias. Sí, sí, sí. Y entonces a mí que me gusta mucho escribir, dije, pues, ¿qué pasaría si hago este tipo de historias, pero que en cada historia, o sea, que sean historias muy mexicanas, de la cotidianidad, y en cada historia aparece un marciano? Y si tú ves en ninguna historia aparece más de un marciano. O sea, no es que sí, no es el ataque de los marcianos, no. O sea, en cada historia solo hay un marciano. ¿Y por qué en México? Porque en México estamos tan en nuestro mundo y, no sé, es tan surrealista que te juro que si te camina un marciano al lado de nosotros ni lo pelas. Estás tan en tu rollo que a lo mejor han pasado 5 al lado de ti. Y ni te das cuenta. Y por aquí, ¿no? Y además es un país que yo creo que sí lo recibiría de esa manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, arranco con una plática existencialista de un director de cine Pacheco, de un marciano deprimido, y el cuento le gustó mucho a Fidel Arismendi, que lo vas a tener en tu programa. Entonces, o no sé si ya lo tuviste, pero por ahí estará Fidel. No, bueno, pero aquí está interesante como en la introducción. Yo se lo di a Fidel, justo, o sea, yo justo quería que este libro en específico me lo prologara Fidel, porque uno, él es el máster de la comedia, ¿no? Escribe muchísima comedia. 2, la comedia gringa es muy diferente a la comedia mexicana. Entonces yo dije, si lo entiende y lo hace reír, creo que voy por buen camino. Y después de leerlo me dice, me encantó tu libro y ya vi un cuento que quiero hacer cortometraje. Y ahorita lo está preparando. ¿Lo vamos a ver en el festival, el cortometraje? Yo creo que sí alcanza a llegar. Ok. Y así muchos de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, tengo un cuento de un marciano que se enfila en el... A todos les puse como marcianos, en general, o sea, aunque vienen de diferentes planetas, y creo que solo ninguno viene de Marte, pero como para esta parte de que todos los ubiquemos más fácil, y no ponerle que el alien, que el pleiadiano, que el reptiliano, aunque ahí sí hay una estandopera reptiliana. Sí. Pero fue como para generalizar, fue como el marciano para todos. Por eso se llama México y sus marcianos. México y sus marcianos. Pero, por ejemplo, es un marciano que se enfila en el ejército de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, en la Revolución, ¿no? Hay un marciano, que está en el tráfico. Hay un marciano que aterriza en el Estadio Azteca en pleno Chivas América, y el árbitro, harto de que le estaban inventando la mamá, agarra, le da el silbato y se va, y pues el marciano tiene que ver qué hace y cómo resuelve. Entonces es una serie de casi puros cuentos cómicos. A mí me gusta mucho el humor, me gusta el sarcasmo, me gusta la comedia. Entonces aquí lo plasmas. Entonces ahí lo plasmo, y yo tengo como mucha gente que me sí, pero, o sea, es importante aclarar esto, o sea, no hablando tanto como de ficción, sino que sí son cuentos, o sea, no es México y sus marcianos, o sea, no es un libro de investigación. Sí, no, o sea, ese es un libro 100% de cuentos. Y ahorita tengo en concurso un libro que se llama México y sus marcianitos, que es lo mismo, pero cuentos para niños. Para niños. De hecho, uno de los cuentos ya ganó 2 concursos
y ahorita lo van a publicar en una compilación de libros que es latinoamericanos que se llama Factor Literario. Ahora, también tienes otro libro que es como para personas que quieran iniciarse en este mundo, ¿no? Tengo un libro que se llama De UFO a Agua, Guía para principiantes, que justo es eso, como una guía práctica para todas las personas que quieren iniciarse o conocer un poco más de este mundo, desde terminología hasta qué herramientas necesito si ya quiero ser investigador o dedicarme a esto de manera profesional. Tengo Los ovnis y la mente humana, que se me gusta mucho porque parte de una teoría de que si no existen y todo es creación de nuestra mente, y porque de repente llegamos a ver cosas en estados psicópicos o con estados de meditación. Entonces es un libro como más de psicología, pero también es todo basado en el fenómeno ovni. Y tengo otro libro que sale un poquito de esto, pero al final no podía dejar de hacerlo. Hay un libro que se llama Oraciones para un nuevo despertar. Entonces son oraciones que escribí pues para todo lo que estamos viviendo ahora. Oración por el cambio climático, oración por los niños secuestrados, oraciones por las mascotas. Entonces hay una oración para cada cosa, pero al final termino con una oración para los seres que no son de este planeta. Y curiosamente ese libro que yo pensé que no iba a pegar tanto pues, por lo último que puse, porque termina con una oración que se llama oración para los seres que no son de este planeta, y luego empiezo a escribir como un nuevo Génesis. De cuenta que el mundo ya se acabó, ¿cómo empezaríamos de nuevo? Entonces empiezo a escribir como una nueva historia, que ya creen continuará para otro libro que estoy haciendo, pero ese libro pegó mucho en comunidades cristianas. Entonces yo pensé que les iba a sacar de donde esta parte extraterrestre de mi libro de oraciones. Y al contrario. Me mucho y gustó mucho. Y bueno, también, además de libros, festivales de cine, tu publirelacionista, las investigaciones, tu vida filantrópica, que en ese ya no me voy a meter ahora tanto porque para otro programa platicaremos. También tienes música, tienes tu disco. Sí, yo escribo mucho. Escribo mucho canciones. Sí, bueno, todos los, bueno, yo pensaba que todos los martes, pero no es, todas las semanas pues salir 1 o 2 columnas en el Heraldo de Veracruz, pero que lo podemos leer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es que en todo Veracruz lo imprimen físicamente, pero el Heraldo tiene su página en línea, entonces tú pones Marcelo Dovalín el Heraldo y ahí te salen todas las notas que he publicado. Sí. Que eso está padre. Porque bueno, el Heraldo de Tuxpan, ¿no? No, con que pongas el Heraldo, Marciano Dovalina. Y ya te aparece. O el Heraldo de Poza Rica, o el Heraldo de Veracruz, o el Heraldo de... Que fueron los primeros que te dieron la apertura. El primero que me dio fue el de Tuxpan, pero la primera semana me publicaron el de Tuxpan. Y la segunda semana, la que me publicó en el de Tuxpan, lo mandó a todos los heraldos de Veracruz, y entonces todos los heraldos de Veracruz me empezaron a publicar. De Poza Rica, de Minatitlán, de Martínez Mendoza, de Veracruz, de Jalapa. Entonces ha sido algo muy padre, porque el Heraldo está dando con mucha apertura. De hecho, ahora que fue el día de la libre expresión, escribí justo en mi Facebook un agradecimiento al Heraldo por esta apertura que me ha dado para escribir sobre ovnis. Pero bueno, cuéntanos un poquito de esta parte musical también. Es que ahorita estoy como pues todo involucrándolo y con el fenómeno ovni, ¿no? Entonces, acabo de terminar un libro de poesía erótica, que también tiene que ver con el fenómeno ovni, y un poema también ya lo agarraron para una compilación de libro, y entonces poesía erótica, pero en tu nombre hay una mujer, un alien y una mujer, o viceversa, y pues lo que también está como muy padre. Y pues escribo mucho y también últimamente estoy haciendo con muchas canciones con temática extraterrestre. ¿Y eso dónde lo podemos escuchar? En YouTube pones un marciano turista, Marcelo Dovalina, y ahí te aparece el disco completo. Ok, pero que está muy bueno. De hecho, hay una canción que escribió su hija. De 6 años, cuando tenía 5 años. Cuando tenías 5 años. Y pues ya está. Y ya me encantó, o sea, fue una canción que me gustó muchísimo. Es la última del disco. Está muy bonita, sí, entonces Visitar Marte. Para que también pues vean como toda esta parte y que también se sepa que tienes ¿qué día es? Los días que están en Estudios Churubusco. Todos los jueves tenemos un concepto que se llama Coffee Wap, que es un café ufológico. Es un concepto que nace en Argentina hace 5 años, pasa a Chile, a Uruguay, pero en México nunca se había hecho. Y además le dimos como otra vertiente porque
En estos países, el café ecológico se hace una vez cada 2 meses o cada 3 meses y prácticamente se reúnen a tomar café y hablar de ovnis. Y nosotros lo que hacemos es tenerlo una vez a la semana, todos los jueves, en la guarida del Diablo Panzón, en los estudios Churubusco, y siempre tenemos un invitado especial. Entonces es como una conferencia máster, y después de la conferencia ya hacemos la tertulia, entre todos los que vamos, y va mucho contactado, abducido, científico, sanador, investigador, entonces hay un ambiente bastante padre, a veces con el Rudy en el debate, entonces está chido el lugar. Sí, y encuentras gente más rara que yo, imagino. Y cualquier persona puede asistir. Cualquier persona puede ir. Y eso donde... En el Instagram de @MarceloDovalina, ahí cada semana pongo al invitado especial, y si no, cualquier jueves llega a las 7 de la noche y ahí vamos a estar. Y llegas a los estudios Churubusco y dices... Que vas a la guarida del Diablo Panzón con Marcelo Dovalina. Para que la gente que nos está viendo lo sepa. Y bueno, ¿tu libro dónde lo podemos encontrar? Me mandan un mensaje privado y les mando la página en México de donde los distribuyen. Okay. Ven en la Ciudad de México, lo venden los artesanos de Coyoacán y lo venden en una librería temática que está por Polanco, y para toda la gente que vive fuera de México está en Amazon. Entonces, bueno, en cualquier parte lo podrían conseguir. Y bueno, o sea, Jules, además de ser tu publirelacionista y asustarme, no es cierto. No, al final sí me tomé foto con él. Ya la subí a mi Instagram, ya la pueden ver ahí. Pero yo siento que sí te da esa personalidad, pero además de esa manera tú proyectas en lo que sí estás creyendo, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que pasa es que yo los traigo desde que salgo de la casa hasta que regreso. Porque bueno, hay mucha gente que se pone el marcianito en eventos ovnis, o llegan disfrazados, o traen alguna cosa referente, solo cuando hay eventos del fenómeno ovni. Y yo a donde vaya, aunque no tenga nada que ver con ovnis, siempre llego con los dos. ¿Asustas a la gente? No, pocos se asustan. Los que se asustan es porque la conciencia y algo traen que... No, yo ya te conté el motivo. No es que me haya asustado, pero bueno... Y llegan muchos niños chiquitos, llegan muchos adultos. Lo que menos me esperaba es en el cumpleaños de una amiga voltear. Y en mi casa encontrar un extraterrestre. Ajá, y ver sentado a un extraterrestre en una silla. Porque además Jules ocupó toda la noche la silla. O sea, estuvo sentado y conviviendo con todos los de la fiesta. Sí, no creas que es un entonces, o sea, no es como llega con él y ya va donde las bolsas y los abrigos y todo, no. Realmente convive con todo el mundo. A mí me gustó mucho como esa experiencia. No, ya me voy a una junta de trabajo y se sienta al lado de mí, en su silla. Pide una silla extra. Igual voy a un restaurante y se sienta en una silla. Y si somos 4 y a meses de 4 pide una silla y se sienta en una silla. ¿Y alguna vez se ha caído de la silla que no sea la de mi casa? No, solo contigo. Voy al stand-up y está ahí Jules sentado en la silla. Ok. No, pues está muy interesante todo lo que haces. Y bueno, que también si en algún momento hay alguna exposición o hay bueno, más allá de este festival que le vamos a dar continuidad y que te vamos a estar publicando en las redes de Fundación Socul, para que sepamos cómo va esto. Sí, tenemos además varios proyectos de exposición de fotografía de ovnis. Exacto. Tenemos exposición de arqueología extraterrestre, tenemos... Esos proyectos, para que la gente también sepa, nosotros podemos ir anunciando también, compartiendo. Bueno, esperemos que nos invites y que te podamos acompañar. Y bueno, es interesante, es como algo súper interesante, es un mundo muy fuerte y muy grande. Entonces, como dices, no solo son extraterrestres, son aliens, marcianos, extraterrestres, o sea, tienen como los grises, los verdes, o sea... Se me han de 140 razas documentadas. Exacto. En la Tierra. Entonces, creo que es todo un mundo y pues estuvo muy interesante esta plática, pero no te vas a ir sin que te haga las preguntas Socul. ¿Cuáles son? Las preguntas Socul es, ¿qué es la disautonomía? Pues así técnicamente es un trastorno en el sistema nervioso autónomo, que de ahí deriva un montón de cosas. Lo sé porque trabajo con personas con disautonomía y durante 3 años tuve una novia con disautonomía. Okay. Entonces, eso ya lo platicaremos como parte de la fundación que tengo
y trabajo sobre todo con niños. Entonces, pues sí, he estado como muy cercano a O sea, ese ya te tema. estaremos invitando a nuestros sueritos turquesa, hablemos de disautonomía, que también es otro proyecto de la fundación, porque cuando la fundación es de cultura, pero cuando se creó la fundación no estoy diagnosticada, y ahora todo lo que se hace de cultura va enfocado a la difusión de la disautonomía. Qué increíble que sí lo sepas, de verdad. Pero bueno, la gente que quiera saber más y que no haya convivido o haya tenido una novia de 3 años con disautonomía. No tenía 3 años la novia, ¿eh? No, una novia Sí, no, de 3 claro. años. Una novia que tenía. Que duró 3 Con la que duré años, 3 años. la relación con disautonomía, lo pueda también entender. Sigan a Una Vida con Disautonomía, que documenta día a día cómo es vivir con disautonomía, y a la página de Fundación Socul. Y la segunda pregunta de Fundación Socul es: si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con alguien en este momento, cualquier persona o cualquier extraterrestre también podría llegar a ser, ¿con quién sería? O sea, ¿quién te parece un personaje o una persona que valdría la pena sentarte a tomar Es ese que café? me meto muchos, evidentemente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si me fuera muy atrás, Uh-huh. con algún faraón egipcio o con Jesucristo, evidentemente, ¿no? Sería, imagínate. Si me venía un poco más acá, con Nelson Mandela, que lo admiraba muchísimo, o a lo mejor buscaría a un tatarabuelo o tatarabuelo a conocer más de la historia de la familia, ¿no? Como de dónde venimos. Okay. Y si fuera con alguien vivo en estos momentos, Malala o Bukele. Ellos serían. Sí, cualquiera de ellos dos. No, bueno, pues tiene 800 cafés que irse a tomar. Con Tesla, ¿no? Es que hay muchos nombres que sí, es muy difícil, es muy difícil decir. Sí, es difícil luego escoger solo uno solo. Que te podría cambiar un poco la pregunta, que antes era... De acuerdo también como a la época que estás en tu vida, ¿no? Exacto, era lo que te decía, mucho tiene que ver con eso. Pero bueno, a ver, ya que tenemos unos minutitos más, antes la pregunta iba un poco diferente, que era: con alguien que admiras, con alguien que te identificas y con alguien que te gustaría saber más de esa persona. ¿Quiénes serían? ¿Cómo colocarías a todas estas personas que nos acabas de decir en estos 3 puntos? Alguien que admiras muchísimo y que, o sea, que simplemente es admiración. ¿Con quién sería? Sí, alguien que admiraba mucho era Nelson Mandela. Ok. Alguien que te identifiques con él. Pues me identifico mucho como, no, o sea, no hago labor a esos niveles, evidentemente. Ajá. Pero, por ejemplo, ya que hablas de identificar, yo me identifico con 2 personas, con Malala y con Richard Branson, que el otro día te conté de él. Ok. Que yo cuando sea grande quiero ser como Richard Branson. Ajá. Y ¿qué personaje, pues no es como tanto admiración, sino es más bien curiosidad de cómo es, o sea, que te da curiosidad conocerlo? Yo creo que podría ser alguien que ya haya estado, que ya haya vivido en el espacio. Okay. Que no he tenido, por ejemplo, no he tenido oportunidad de convivir con astronautas que hayan regresado, ¿no? Entonces, con algún astronauta. Algún astronauta podría ser interesante. Ok. Bueno, pues por favor regálale todas tus redes sociales a la gente que nos está escuchando. En todas, Marciano Dobalina. Ok. Y solo en TikTok, Marciano Dobalina 1, porque 3 personas sacaron perfil con mi nombre y con mi foto. Ok. Antes de yo sacar mi perfil, por eso tuve que ser Marciano Dobalina 1. Y pues en todas las demás como @Marciano Dobalina. Ok, y estamos, esperando estos resultados de la convocatoria, la rueda de prensa, de todo, y supongo que en tus redes sociales también publiques sobre este primer festival de cine extraterrestre, ¿no? Porque es el primer festival de cine internacional. Además, a nivel mundial, o sea, nunca en la historia se ha hecho un festival de cine extraterrestre. Lo hace algo muy padre. Es algo muy... Y que México es el primer país que lo hace. Sí, eso también es muy importante y que nos pone nuevamente en alto. Pues muchísimas gracias de verdad, Marciano Dobalina. Tengo que voltear a ver tu apellido porque hace rato le dije Cobalina,
pero no. Dubalina, no me han dicho. Esas son las mascadas. Aunque mi apodo era Dubalín. ¿Ah, sí? Evidentemente, de niño. De niño, pues sí, No supongo. te digo cómo me cantaban porque estamos en horario infantil. Y Pero no. tenía canción y toda la cosa. Ok. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias y esperamos que hagamos varios proyectos juntos. No, pues muchísimas gracias a ti y saludos terrícolas.